Muchas gracias por la presentación y muchas gracias sobre todo a la Fundación Marc por haberme brindado la oportunidad de aproximarme también yo a Archimboldo y estar de alguna manera involucrado en la realización de esta pequeña pero exquisita exposición. Ha sido un verdadero placer y un honor formar parte de ella. Bien, entre hoy y el jueves intentaré arrojar alguna luz sobre Archimboldo en general, esa será la temática de la conferencia de esta tarde, y sobre sus más célebres composiciones, las llamadas cabezas compuestas, a las cuales pertenecen las dos obras en la exposición, la Flora y la Flora Meretrix, el jueves próximo. El título de la exposición es realmente efectista, valga la redundancia, Efecto Archimboldo, y alude evidentemente a la exposición que se celebró en 1987 en el Palazzo Grassi en Venecia, de igual título, pero también a el efecto que ha producido o el efecto que ha tenido el redescubrimiento de Archimboldo sobre, primero, la escena artística europea y después me atrevería a decir sobre la cultura popular en general en los últimos 80 años. Como se ha dicho antes en la presentación, pocos pintores ilustran estos altos y bajos, estos vaivenes de la fama, de la fortuna crítica, de una forma tan rotunda como lo hace Giuseppe Archimboldo. Un pintor nacido y muerto en Milán, nacido en el año 1526, muerto en el año 1593, y un pintor que, aunque fue muy conocido en vida, pues inmediatamente después, o en el transcurso de unas pocas décadas, pues pasó prácticamente al olvido. De hecho, es un pintor que hasta la década de 1930, pues difícilmente lo iban a encontrar en ninguna de las muchas historias del arte canónicas que circulaban por Europa y Estados Unidos. De hecho, a mí me gustan mucho estos parnasos pictóricos que suelen decorar los halls, las escaleras de los grandes museos europeos del siglo XIX. Todas ellas incluyen pues, a los grandes titanes de la historia de la pintura occidental. Siempre aparecen los mismos personajes, Giotto, Durero, Tiziano, Miguel Ángel, Rafael. En ninguno absolutamente de ellos, ni siquiera en Praga, ni siquiera en Milán, verán aparecer la figura de Giuseppe Archimboldo. El que les pongo es el techo que aparece en la gran escalera de entrada al Kunsthistorisches Museum de Viena. Bien, este personaje, este Giuseppe Archimboldo, es alguien cuya apariencia conocemos por dos autorretratos que dicen mucho sobre la personalidad y sobre las ambiciones del personaje. El que tienen proyectado a su izquierda es una maravillosa acuarela que se fecha en torno al año 1571-76 y donde muestra al pintor con esta gorra que era bastante habitual entre los pintores de la época. Piensen, por ejemplo, en el autorretrato de Tiziano que conserva el Museo del Prado, pero donde aparece de frente esta representación frontal, este autorretrato frontal, en modo alguno es circunstancial, es algo que está muy premeditado. Hay poquísimos autorretratos de pintores frontales. El primero, el que marca el camino a todos los siguientes, es el autorretrato de Durero, que se conserva en Múnich. Un autorretrato donde el pintor lo que está haciendo es equipararse al mismísimo Dios. Estas imágenes frontales vienen de las imágenes tradicionales de Cristo y lo que está haciendo el pintor es hablando de que de la misma forma que el creador por excelencia, el pintor también es un creador, un artífice que crea con su obra. Es un tipo de autorretrato, como digo, absolutamente inusual, pero que hay algunos ejemplos durante el siglo XVI. Aparte del que ya he citado de Durero, pues está el conocidísimo autorretrato de Tintoretto, que se conserva en el Museo del Louvre.
El otro autorretrato es el que tienen a su derecha, es el que se llama autorretrato de papel, donde es una obra típicamente archimboldesca, en el sentido que está compuesto mediante la adición de diferentes elementos, todos ellos trozos de papel, y nos muestra al pintor unos años después, se fecha en torno al año 1587, y el hecho de que Arcimboldo quisiera mostrarse como un hombre de letras es también enormemente significativo. En primer lugar, nos habla de una de las aficiones que tenía, parece ser que era un poeta aficionado, pero a nadie se le puede escapar que la analogía, la asimilación del pintor al poeta constituía uno de los elementos cardinales de la teoría humanista de las artes, una de las herramientas intelectuales que habían seguido los pintores para ascender socialmente dentro de la sociedad del Renacimiento, era recurriendo al famoso dicho de Horacio, el ut pictura poesis, la pintura como la poesía, que de alguna manera asimilaba lo que era la pintura, hasta entonces una actividad mecánica, con la poesía, una actividad entonces liberal. Ello es importante porque Arcimboldo fue un pintor que procede, luego lo veremos, de un extracto social humilde, como puede ser el de los pintores, no ciertamente pintores consagrados, del Milán de principios del siglo XVI, pero que gracias a su talento va a ascender hasta la misma nobleza. En 1580 va a ser ennoblecido por el emperador Rodolfo II. Por tanto, un pintor que conoció el éxito en vida, un pintor que con veleidades literarias, un pintor que fue muy consciente siempre que para autopromocionarse era necesario contar con el concurso de literatos, y eso lo veremos sobre todo en la próxima conferencia, específicamente dedicada a las dos floras que hay en la exposición. Y un pintor, como digo, que tuvo éxito en vida, pero que la posterioridad lo trató bastante cicateramente. Es verdad que hay algunas obras en el siglo XVII que se pueden reconocer como directa o indirectamente archimboldianas. En algún caso, obras que probablemente nunca hizo él, pero que se le atribuyeron, como ese paisaje antropomórfico, que luego sería reutilizado por el pintor Jacques Montper. Otras obras que seguro no son suyas, pero que sin embargo durante mucho tiempo se le atribuyeron, como el de esta figura que tenéis en el ángulo inferior izquierda, mientras que en algún caso hay algún pintor que sí que tiene, pues eso, una impronta archimboldesca, pero también una cierta personalidad, como Giovanni Stanchi, también conocido como Giovanni delle Fiore, que es el autor de la pintura que tiene a la derecha, un pintor romano de los primeros 3/4 del siglo XVII, especializado en pinturas de flores, y que dejó obras pues, con este aire, como digo, archimboldiano. Sin embargo, como digo, en pocas décadas su rastro se diluye, y en realidad hay que acudir hasta el siglo XX para volver o asistir al regreso de Arcimboldo a la historia del arte. La verdad es que pocas veces, con pocos pintores, tenemos un momento tan preciso y unas circunstancias tan precisas como en el caso de Arcimboldo. La verdad es que la reaparición de Arcimboldo en la historia del arte fue responsabilidad de Alfred H. Barr Jr., que era el entonces director del que ya era entonces y sigue siendo el Museo de Arte Contemporáneo por excelencia, el MoMA de Nueva York, que en 1936-1937 organizó una exposición que tenía el título de Fantastic Art, Dada and Surrealism, donde tenía como propósito presentar al gran público dos de los movimientos de vanguardia más pujantes entonces, el dadaísmo y el surrealismo. Lo que hizo Alfred Barr fue presentarlos, pero intentar, de alguna manera, imbricarlos dentro o presentarlos como el último eslabón de una práctica pictórica, de una forma de entender la pintura que se retrotraía
hasta finales del siglo XV, principios del siglo XVI, y que tenía ilustrísimos cultivadores como el Bosco, y es en esta genealogía del surrealismo y del dadaísmo, en este caso que nos interesa más el surrealismo, donde se fija en la figura de Giuseppe Arcimboldo. Bueno, el éxito de Barr fue tan extraordinario que si ustedes se meten ahora en Wikipedia y ponen la palabra surrealismo, lo primero que aparecerá será una imagen de Arcimboldo. Lo que podemos saber es, o la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo llegó Alfred Barr a Arcimboldo? Y la verdad es que lo sabemos con absoluta precisión cómo llegó, gracias a las memorias de su mujer, Margaret Barr, también historiadora del arte, que nos dice precisamente cuáles fueron, en qué circunstancias concretas descubrió el matrimonio a Arcimboldo. Es un texto un poco largo, pero que creo que nunca se ha publicado en español, así que me he permitido traducirlo y se lo incluyo. Y dice así: Alfred y yo estábamos en París en 1931 dando vueltas por las galerías. Fuimos a la galería Pierre Cole de la Rue de la Boétie, donde había una exposición de Dalí. Dalí llegó en mal estado y demacrado. No tenía la chaqueta del traje y llevaba un impermeable sobre su camisa. Todos nos fuimos al cuarto de atrás y vimos un gran cuadro con un cielo opalescente, el gran masturbador. Dalí nos mostró una postal de una de las colonias en África, nativos enfrente de una gran tienda blanca, inclinados, sentados, acostados. Era una foto horizontal. Cuando la giró verticalmente, lo que vimos fue la gran cabeza de una mujer. La tienda era la barbilla y las figuras humanas eran sus rasgos. La imagen doble. Es así como Alfred y yo tuvimos la idea de la doble imagen. Luego nos fuimos a Bad Gastein, en Austria. En este pequeño pueblo vimos una tienda de arte, una tienda barata para turistas, con una gran cantidad de imágenes brillantes con llamativos motivos, flores y frutas, simplemente horrible. En un rincón de la habitación había un cuadro oscuro. Fuimos hasta allí y vimos que era un paisaje horizontal. Pudimos ver que era viejo, antiguo. El dealer lo giró en vertical y vimos que era un cazador con una gorra. Los árboles conformaban la gorra y los arbustos la barbilla. Las orejas eran el objetivo. Lo compramos. De vuelta a Nueva York, mostramos el cuadro a Panofsky, que nos dijo que era de la escuela de Arcimboldo. Cuando Alfred hizo la exposición Surrealismo, la que antes he citado, incluyó una gran cantidad de imágenes peculiares y enigmáticas de siglos anteriores para acelerar la aceptación del público del surrealismo. El texto es maravilloso porque incluye una serie de personajes absolutamente fundamentales, desde el matrimonio Barr hasta, por supuesto, Dalí, con una de sus obras principales, El gran masturbador, que es la que arriba tenéis a Margaret Barr, El gran masturbador, a uno de los grandes historiadores del arte del siglo XX, Panofsky, ya exilado en Estados Unidos, y también nos cuenta algo que hay que tener muy en cuenta, y es el objetivo o lo que perseguía Alfred Barr cuando incluyó a Arcimboldo y a otros pintores en esta exposición, y era la de hacer que el público aceptara más rápidamente y más fácilmente estas vanguardias, es decir, de alguna manera dulcificar esas vanguardias mediante su inserción en lo que era la historia del arte. Esa imagen doble a la que aludía Margaret Barr y que tanta importancia daba Dalí y daban los Barr, evidentemente no se conserva, pero suponemos que era bastante similar a estas imágenes archimboldescas, de una imagen que vista de una forma, pues, por ejemplo, en este caso es un frutero, y se da la vuelta y es un retrato. Bueno, pues suponemos, bastante, este juego es el que debió llamar la atención tanto a Dalí como a los Barr. En realidad, a partir de entonces, Arcimboldo se convierte en una invocación constante y recurrente por parte de los artistas de vanguardia, sobre todo por parte de los surrealistas. Así sucede, por ejemplo, con Salvador Dalí, que no se cansó de calificar a Arcimboldo como el padre del
del surrealismo. En realidad, más que estas imágenes dobles, lo que interesaba a Dalí de Arcimboldo eran lo que se llaman las imágenes ocultas, es decir, esos retratos que se componían de imágenes, de figuras independientes y que cuando se veían con detenimiento, pues ofrecían el retrato una imagen distinta. Es eso lo que apreciaba en obras como, por ejemplo, la del El jurista de Arcimboldo, que tenéis a la derecha, y lo que practicó de forma recurrente, por ejemplo, en esta obra, El gran paranoico de 1936. A partir de este momento, los nombres de Dalí y de Arcimboldo fueron absolutamente indisociables. De hecho, lo que tenéis a la derecha es el cartel de una exposición celebrada en el año 2009 en Venecia, con el título muy significativo de Una imagen puede esconder otra o puede contener otra, donde aparecen abajo en el subtítulo los nombres, entre otros, de Arcimboldo y de Salvador Dalí. Dalí no fue, en modo alguno, el único surrealista que, como digo, prestó atención a Arcimboldo. También lo hizo el gran ideólogo del grupo, André Breton, que veis reproducido en la foto en blanco y negro, en distintas obras, pero sobre todo en el arte mágico, l'art magique, del año 1957, donde hablaba de la magia como un fenómeno esencialmente artístico, que en la poesía había surgido con Baudelaire y con Rimbaud en el siglo XIX francés, pero cuya génesis pictórica era muy anterior y que retrotraía hasta el Bosco y, de nuevo, hasta el mismo Arcimboldo. Entre las obras que gustaba, no solamente él, también Max Ernst, por ejemplo, pues está esta del librero, el retrato que sabemos de un personaje concreto, de un librero llamado Wolfram Lathius, donde bueno, ellos veían este tipo de locura, este tipo de imagen caprichosa, pero que, por ejemplo, es una imagen que fue también reivindicada por los cubistas, puesto que veían en los volúmenes prismáticos de este librero pues un precedente del cubismo sintético. El caso es que Arcimboldo no solamente captó el interés de los artistas, sino también de intelectuales de la talla de Roland Barthes, que en 1980 dedicó un influyentísimo ensayo a la figura de Arcimboldo. Uno de los grandes semiólogos del siglo XX encontró analogías entre conceptos lingüísticos y figuras retóricas y las imágenes de Arcimboldo. He extractado una serie de textos de este ensayo suyo que yo creo que son bastante elocuentes. Por un lado, cuando habla que la pintura de Arcimboldo tiene una carga lingüística, su imaginación es claramente poética, algo que sin duda le hubiera gustado mucho oír a Arcimboldo. No crea signos, los permuta, los descubre. El arte de Arcimboldo no es extravagante, se mantiene siempre dentro de los confines del sentido común, en las lindes del proverbio. Esto es también muy interesante, puesto que, como veremos en la próxima, el jueves, hay distintas formas como se han interpretado las invenciones de Arcimboldo, y una de ellas es la que se remite, apela precisamente a la cultura popular, incluso muchas veces a lo que es el proverbio, a lo que es el refrán. Los príncipes, hacia quienes estaban ideadas estas diversiones, debían poder asombrarse con ellas, pero también dominarlas. Y luego entraba ya a asociar directamente imágenes con algunas de estas figuras literarias. Dice, por ejemplo, una concha sirve de oreja, es una metáfora. Un montón de peces forman agua en la que habitan los peces, es una metonimia. El fuego se convierte en una cabeza envuelta en llamas, es una alegoría. Enumerar frutas, melocotones, peras, cerezas, frambuesas, espigas para sugerir el verano es una alusión. Repetir el pez para formar con él una nariz, hay una boca, es una
Antanaclasis, repetir una palabra cambiando su significado. Todo ello lo podéis ver pues, perfectamente como en obras reales de Archimboldo. De izquierda a derecha pues tenemos el fuego, el agua y el verano, pues podía o descubría Roland Barthes en este influyentísimo ensayo pues conceptos retóricos y figuras literarias. De hecho, el prestigio de Archimboldo llegó a quedar institucionalizado y buen ejemplo de ello es el sello que le dedicó en 1977 la República Italiana con esta imagen del infierno. Con todo, el momento probablemente de mayor éxito popular fue en 1987 con motivo de esta exposición que da título a la conferencia de hoy, El efecto Archimboldo, celebrada, como dije antes, en el Palazzo Grassi de Venecia en 1987 y que tiene una dedicatoria absolutamente significativa a Alfred J. Barr, que 50 años atrás introdujo a Archimboldo en la historia del arte moderno. Es muy interesante cómo utiliza el término de introdujo, presentó a Archimboldo en la historia del arte moderno. La exposición fue un éxito extraordinario, de hecho figura entre las primeras blockbusters europeas y tuvo una cobertura mediática extraordinaria, fue sancionada por el público. Aunque para historiadores más serios pues, mereciera más de un reproche. Uno de los que se quejó de la aproximación ahistórica de la cual estaba siendo sometido Archimboldo fue un personaje que nos interesa, como veremos sobre todo cuando hablemos de Flora y Flora Meretrix este jueves. Se trata del grandísimo historiador italiano Federico Zeri, al que tenéis aquí en una foto, en plan gran patriarca romano, donde alguna de las cosas más finas y más corteses que dijo del catálogo es que estaba compuesto por divagaciones de base literaria y pseudo-historicista. La verdad es que los prejuicios, el prurito historiográfico de Federico Zeri no tuvo ningún efecto. Más aún, la exposición del efecto Archimboldo consagró al Archimboldo, si se quiere, más atractivo para el público, el pintor caprichoso, el pintor extraordinariamente original. Y a partir de ahí ha sido objeto de todo tipo de reclamaciones, de apropiaciones por parte de artistas, por parte de la publicidad, algunas de una banalidad extraordinaria, como vamos a ver. Cualquiera veía en Archimboldo un precedente. Por ejemplo, los pintores africanos vieron en sus cabezas una evidente similitud o analogía con las máscaras que constituían el elemento primordial del arte africano y así lo manifestaron. Es curioso cómo en el texto de la que acompaña a esta obra de 2009 pues se habla directamente de una de las pinturas más extrañas, más raras del arte occidental, es decir, siempre esta extrañeza que parecía el elemento que seducía al gran público. Ha habido apropiaciones como las del fotógrafo Klaus Enrique con estas obras, algunas donde lo que sigue es la técnica, si se quiere, de la cabeza compuesta, como en su particular visión de la Gioconda, pero en otras veces literalmente parafrasea obras conocidas de Archimboldo, o por ejemplo Philip Haas, que hizo estas 4 estaciones con motivo de la exposición que se celebró en 2010-2011 de Archimboldo en Milán y en Washington. Y es que parecía todo muy fácil. Archimboldo se convirtió en un pintor que servía para todo y que además era fácilmente explicable y que era además incluso divertido hacerlo. Por ejemplo, en una página web brasileña se dice conozca al artista que transforma un retrato en un zoológico, una ensalada o un mercado de peces, Archimboldo. En realidad es casi al revés, pero bueno, lo que quiere decir es la facilidad con la que el personaje puede ser abordado desde los puntos de vista más extraordinarios. El otro día caí que aparece también en la cultura popular. No sé si Tolkien tenía en la cabeza
Arcimboldo cuando hizo sus árboles hombres en El Señor de los Anillos, pero sin duda el director artístico de las películas pues sí que lo tuvo, y las similitudes entre estos árboles hombres de Tolkien, al menos tal y como los mostró Jackson, el director, y algunas obras de Arcimboldo pues son harto notables, pero también en la alta cultura. Pensemos en uno de los escritores más aclamados del momento, el chileno Roberto Bolaño, muerto hace unos años, que en su última gran obra, 2666, pues incluyó un personaje que era Benno von Arcimboldi, que es el seudónimo de un tal Hans Reiter, que es un médico nazi que había estado en un campo de concentración, que se había escapado y que era autor de algunas obras literarias. Evidentemente, pues parece que resultaba apropiado pues, para alguien que oculta su identidad, pues recurrir a estas obras tan complejas, tan misteriosas de Arcimboldo. Pero la mayoría de las veces, y lo que voy a poner a continuación, es una sucesión de imágenes que demuestran que Arcimboldo sirve prácticamente para todo, sobre todo para vender productos de alimentación. Al fin y al cabo, ¿quién le va a negar que incluyó una enorme cantidad de alimentos en sus obras? No sé si estaría de acuerdo con las bebidas caribeñas, y seguro que encontraba mucho más glamuroso y mucho más sano que la mismísima Perrier acudiera a imágenes de clara estirpe archimboldesca para anunciarse. Bien, en los últimos años, como siempre ocurre, ha habido una suerte de vuelta al orden, un intento de volver a inscribir a Arcimboldo en sus concretas, precisas circunstancias históricas, de la mano de historiadores como Thomas da Costa Kaufmann y, sobre todo, de una serie de exposiciones. La verdad es que, aunque a veces las exposiciones se hacen demasiadas y merecen críticas, hay también que reconocer que las exposiciones también contribuyen a el progreso de la historia del arte. Y, de nuevo, pocos personajes como Arcimboldo pueden dar fe de ella. Desde la exposición del año 36-37 del MoMA, la exposición de Defecto Arcimboldo del 87 y las exposiciones que, comisariadas por Silvia Ferino, directora de la Gemäldegalerie Galerie del Kunsthistorisches Museum de Viena, han tenido lugar en los años 2007 y 2008, primero en Viena y después en el Museo del Louvre en París, custodios de las mejores colecciones de Arcimboldo, y en el año 2010 y 2011 en Milán, ciudad natal de Arcimboldo, y en Washington. Aquí tenéis el catálogo de una y la banderola anunciándole. Exposiciones, como digo, que han pretendido dar una imagen distinta de Arcimboldo, contextualizarlo en su época. ¿Y cuál es esa época? En primer lugar, donde tenemos que fijar nuestra atención es, obviamente, la ciudad que le vio nacer, Milán. Una ciudad que en el siglo XVI es importantísima desde un punto de vista económico, político, comercial, pero que desde un punto de vista artístico pues está a años luz de lo que son los grandes centros artísticos italianos, ya sea Florencia, ya sea Roma, ya sea Milán o ya sea la mismísima Parma. Es una ciudad sin grandes nombres propios y una ciudad donde durante gran parte del siglo XVI la presencia dominante es Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que había trabajado para la corte de los Sforza a finales del siglo XVI, que luego a trabajar a finales del XV, que luego a trabajar en el siglo del XVI, dejó una impronta poderosísima en Milán. De hecho, se puede decir, sin ningún tipo de discusión, que durante el siglo XVI la gran ciudad leonardesca italiana y europea no es Florencia, sino que es Milán. En Milán trabajan algunos de sus discípulos, como Bernardino Luini, que nació en el año 1482 y murió en 1532, y trabaja también Francesco Melzi, una figura como pintor, si se quiere, menor, aunque probablemente sea el autor de la famosa Gioconda del Museo del Prado, pero que su interés para nosotros
es grande porque fue el custodio del legado intelectual de Leonardo. Fue autor del retrato de Leonardo que hay a la derecha y fue el propietario de todos los manuscritos de Leonardo. Manuscritos en los cuales veremos anticipadas en la próxima conferencia muchas de las ideas clave para entender a Arcimboldo. Personaje fundamental para Arcimboldo es este Bernardino Luini que antes he mencionado, que es probablemente el maestro del padre y del tío de Arcimboldo. El padre es este Biagio Arcimboldo, que tenéis aquí retratado de perfil por Bernardino Luini. Este era el padre de Arcimboldo. Su tío se llamaba Ambrogio. Se trata, por tanto, de pintores menores que trabajaban en la órbita de este Luini, que era el gran pintor milanés del momento. Y, desde luego, lo que está claro y sin discusión es que se trataba de una familia, pues bueno, de artesanos. Lo digo porque cuando en 1580 Arcimboldo es ennoblecido por el emperador Rodolfo II, intentará camuflar su origen social y se hará heredero de una familia nobiliaria de antiquísimo linaje de igual nombre, los Arcimboldi de Milán, que habían dado arzobispos. Bueno, era una pretensión absolutamente infundada y sus orígenes son bastante más modestos. Los orígenes profesionales de Arcimboldo son también bastante modestos. Lo que hace es pues, seguir el trabajo que hacían su padre y su tío, que era trabajar básicamente para las grandes obras de la época, que eran el Duomo, la Catedral de Milán o de la vecina Monza. Alguna vez con pinturas al fresco, la mayoría con trabajos que desde un punto de vista artístico podríamos considerar a veces menores, como el diseño de tapices, como el de la Dormición de la Virgen que tenéis en el ángulo inferior izquierda, o el diseño de vidrieras como las que tenéis aquí, que se deben a Arcimboldo. Su fortuna cambió de forma extraordinaria en el año 1562, cuando fue invitado a unirse a la corte imperial por el entonces príncipe heredero Maximiliano, futuro emperador Maximiliano II. Parece que fue invitado a la corte como retratista. La verdad es que no se conservan retratos de Arcimboldo anteriores a esta fecha. Se le atribuyen una serie de retratos. No hay certeza absoluta que sean suyos, como este que muestra a Maximiliano con su mujer, la española Ana de Austria, con sus hijos. Si fueran suyos, pues la verdad es que no entenderíamos el entusiasmo de Maximiliano. Son obras correctas, pero bastante frías, y unos deudoras, pero sin mucha vida, de los grandes modelos de la retratística cortesana europea que habían sido fijados por Antonio Moro y Tiziano en las décadas de 1540 y 1550. Sin embargo, como digo, esto le permitió incorporarse a la corte imperial, primero a Viena, y luego con el sucesor de Maximiliano, con Rodolfo II, es el momento en que alcanza su gloria, sobre todo en Praga, cuando Rodolfo traslada la capital en Praga. La figura de Rodolfo es importantísima y hay que preguntarse hasta qué punto ha contaminado la figura de Arcimboldo. Rodolfo era un personaje absolutamente singular, era hijo de una española, sobrino de Felipe II, se había educado, de hecho, en España, y es un personaje que, sin duda, excéntrico, que tenía un gusto por la ciencia, pero también por actividades como la astrología o como la alquimia. De hecho, son muchísimas las publicaciones que hay sobre la Praga esotérica, la magia, la alquimia en la época de Rodolfo, que ha pasado a la historia como el monarca manierista por excelencia, aquel rodeado de caprichos, de excentricidades, de colecciones inusuales. Un soberano que se rodeó de personajes tan interesantes como Tycho Brahe, que era un danés,
que era, es curioso porque era astrónomo, pero también alquimista, o como el mismísimo Kepler, también matemático, astrónomo y astrólogo. Esto es importante porque a veces cuando nos aproximamos a esta época lo hacemos lógicamente con nuestro armazón intelectual actual, ¿no? Y para nosotros la magia y la ciencia son actividades no solamente distintas, sino prácticamente antagónicas. Para esta gente no era igual. Personajes como Tycho Brahe o como Kepler fueron astrónomos y astrólogos, y eran químicos y eran alquimistas. Es decir, esa diferenciación entre el mundo natural y el mundo mágico, que para nosotros es fundamental y que poco después empezará a asentarse también teóricamente, sobre todo a partir de la obra de Bacon y la formulación del código científico, pues en este momento no estaba tan separado. He dicho antes que se educó con Felipe II y me permitirán que haga me van a permitir que haga un inciso, puesto que antes han dicho que soy el comisario de las furias. Bueno, es curioso porque en principio no hay cuadros más distintos. Sin embargo, Felipe II en el Alcázar de Madrid los tenía tal y como los ven. Es decir, en la parte alta de la pared tenía estos enormes cuadros de Tiziano, de estos gigantes, y en la parte baja tenía 8 obras de Archimboldo que le había regalado su sobrino Rodolfo II con los elementos y con las estaciones del año. Por desgracia, las obras de Archimboldo han desaparecido todas, menos probablemente la Primavera, que es la que se conserva en la Real Academia de San Fernando y que es el único obra de Archimboldo que hasta ahora se conocía en España. Es curioso también que sabemos que Rodolfo encargó copias de las Furias para Praga, con lo cual probablemente estaba siempre la idea de emular, de imitar a su tío, el emperador Felipe II. Como hemos dicho, es probable que fuera retratista, pero la verdad es que Archimboldo en la corte hizo absolutamente de todo, como era habitual en los artistas de corte. De hecho, muchas veces se le ha llamado el Leonardo de los Habsburgo, aludiendo a la labor que había hecho Leonardo para los Sforza, donde prácticamente lo que menos había hecho había sido pintar. Archimboldo, como lo fue antes Leonardo, fue maestro de ceremonias, fue el que se encargaba de diseñar, pues desde lo que veis aquí, que son desde trineos para espectáculos de la corte hasta probablemente un cancerbero, como un salero, los yelmos más increíbles para justas y torneos que celebraban en la corte. Sabemos que tuvo una especial labor como escenógrafo. Él era quien diseñaba todas las tramoyas, quien diseñaba todas las escenografías de los espectáculos que se celebraban en la corte imperial, y sabemos que incluso diseñaba los disfraces que llevaban los personajes. Como podéis ver, todos estos son dibujos enteramente autógrafos de Archimboldo, que no solamente se dedicaba a esto, sino que incluso tenía tiempo para un tratado sobre la seda y su manufacturación, compuesto de 13 dibujos con anotaciones suyas, donde bueno, pues vemos que era un hombre ciertamente de variados intereses. Y uno de ellos, y probablemente el que más interés, más importancia reviste para entender su dimensión como pintor, es el de naturista, es decir, el de su interés por las artes, por la naturaleza. Sin duda, es muy probable que siempre hubiera tenido este interés por la naturaleza. Pensad que Leonardo da Vinci era un pintor que tiene multitud de estudios de animales, de plantas tomados del natural, y que, como he dicho antes, esa tradición leonardesca pues seguía vivísima en Milán cuando se formó Archimboldo. Pero también es verdad que en la corte imperial, en Maximiliano, pero también en Rodolfo, encontró un terreno abonado a ello. Rodolfo era un personaje
que estaba absolutamente fascinado por la naturaleza, y ello explica pues, que se juntaran los intereses del patrono con los intereses del pintor. El prestigio que alcanzó Arcimboldo como pintor de naturalezas es realmente extraordinario, y de hecho hay múltiples testimonios en la literatura científica de la época. Él trabajó de forma recurrente para un personaje absolutamente fundamental dentro de lo que es la evolución de los estudios de historia natural en el Renacimiento, que es este boloñés Ulisi Aldobrandini, nacido en Bolonia, como he dicho, en el año 1522 y fallecido en 1605, y sin duda uno de los grandes naturalistas de su época, autor de muchísimas obras. Aquí os he puesto únicamente el frontispicio de una de sus obras de ornitología, y un naturalista que logró sacar la disciplina de lo que era el ámbito estrictamente del estudio, para darle también una dimensión pública a través de un museo. Es decir, fue el primero que hizo un museo de ciencias naturales, un museo del cual incluso poseemos una imagen, que es esta de aquí, que nos muestra este museo singular, un museo ordenado en vitrinas, con distintas artes y naturaleza, maquinaria, objetos de la antigüedad. Es decir, hay una división, hay una catalogación clara de estos objetos procedentes de la naturaleza en un ámbito muy amplio, presidido por la figura de Dante, y donde aparecen todo tipo de objetos con una querencia clara hacia lo raro, lo maravilloso del orbe. Por ejemplo, se ven los objetos con corales, con conchas de animales, y, por ejemplo, pues sabemos, porque esa estampa, ese dibujo de la derecha, pues representa uno de los animales disecados que tenía Aldobrandi en su estudio, pues ese gusto por animales a los cuales les faltaban patas, etcétera, etcétera, etcétera. Un museo que estaba abierto a visitantes ilustres y que en gran parte, muchos de sus fondos, pues conserva actualmente la Universidad de Bolonia. Es curioso cuando se ven estos objetos, porque muchos de ellos son los que aparecen en la Wunderkammern, en lo que es el gabinete de maravillas de Rodolfo II. Las piedras bezoares, los corales, objetos que tenían un valor extraordinariamente elevado. Bien, para este Ulisse Aldobrandini no solamente hizo este museo, sino que además tenía o era autor de obras teóricas, como la que les he puesto antes, que incluían una serie de imágenes. Y para esas representaciones de fauna o de flora, en este caso es un tratado sobre ornitología, quería pintores, pero quería pintores que tuvieran una calidad, pero sobre todo que estuvieran comprometidos con la veracidad de lo que estaban representando. Es decir, eran pintores que debían, de alguna manera, supeditar el arte, por así decirlo, a la finalidad última de este tipo de imágenes, que no era otra que la exactitud a las formas de la naturaleza. Pues bien, este pintor, en principio, o que siempre se nos ha presentado como pintor excéntrico, como un pintor imaginativo, como un pintor casi bizarro, pues es un pintor, sin embargo, que cuando se dedica a estos menesteres, pues se revela un pintor científico prácticamente. De hecho, se conservan muchos dibujos de los que realizó no solamente para Aldobrandi, sino también para el propio emperador Rodolfo II. Aquí os he puesto una pequeña selección de los mismos, que incluyen pues, tanto animales como algunos motivos florales. Muchos de ellos, además, están fechados
y en algún caso incluso se dice de dónde se ha encontrado y de dónde procede. Son obras, como digo, que no solamente están realizadas con una precisión extraordinaria, sino que también se puede ver ese prurito científico en lo que es representado, desde el detalle, como por ejemplo ocurre con esa garza, como también el hecho de que interese no solamente la apariencia externa de los animales, sino también su osamenta interior. Y, de hecho, es interesante tenerlo en cuenta, puesto que, aunque no hizo dibujos de seres humanos, de hombres, de mujeres de esta naturaleza, sí que veremos en la próxima conferencia que sus cabezas compuestas, pese a todo, como digo, ese halo caprichoso que tienen, pues delatan que su autor, que su artífice, tenía unos conocimientos anatómicos, incluso de la estructura interna del cuerpo humano, nada desdeñables. La fama que alcanzó Arcimboldo como pintor, precisamente, de la naturaleza, fue extraordinaria y fue reconocida por, como digo, algunos de los grandes naturalistas de la época. Aparte de este Ulises Aldobrandi, pues se conservan, por ejemplo, cartas de Francesco Padanus, que era pues uno de los naturalistas al servicio de Rodolfo II, cómo va contando a Aldobrandi los progresos de Arcimboldo y le va remitiendo de forma periódica sus dibujos. Es importante retener esto cuando nos aproximamos a estas famosas cabezas compuestas. Aquí tenéis un ejemplo, porque con este nuevo forma de aproximarse a Arcimboldo, que, como os he dicho, pues llevaron a práctica en los últimos años, pues se han visto estas cabezas compuestas de una forma muy distinta a como las vio en su momento Alfred Barr, o como las pudo ver Dalí, o como las pudo ver André Breton. No se buscaban precedentes del surrealismo, no se buscaba tanto la magia, como lo que se buscaba era ese pintor que, evidentemente, hacía de estas obras, entre otras cosas, no únicamente, pero entre otras cosas, un verdadero despliegue de su talento como pintor y observador de la naturaleza. Lo que tenéis a la derecha es el estudio que se ha hecho pormenorizado de los animales que aparecen en esta representación del agua. Huelga decir, aunque insistiré en la próxima clase, que estas cabezas en modo alguno eran caprichosas, es decir, que cuando la cabeza siempre tenía un tema, los elementos que la conformaban se ajustaban a este tema. En este caso es el agua, evidentemente el agua como tal no se puede representar, pero acudiendo a esa metonimia de la que hablaba Roland Barthes, lo que hace es construirla mediante animales en contacto o animales preferentemente acuáticos. Lo increíble es que no se inventa ninguno, es que todos, absolutamente todos, son reales, que todos, además, proceden de la naturaleza y que, además, son de una variedad extraordinaria. Es decir, en este caso, si no me equivoco, pues hasta 61 especímenes distintos han sido capaces de singularizar los especialistas. Y otro tanto ocurre con las plantas, con las flores. En este caso estamos ante la muy conocida primavera de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y en este caso es todavía más espectacular. Si no me equivoco, llegamos hasta 81 plantas. Plantas, todas ellas reproducidas con una precisión extraordinaria, muchas de las cuales veremos que se repiten en las floras que están presentes en esta exposición. Flora, además, que ha sido estudiado, que no solamente proceden de Milán, que pudiera tener en su memoria Arcimboldo, que no proceden de la Europa central en la que trabajaba para el emperador, sino que, como veis, proceden
pues de Europa, de Asia, del hemisferio septentrional, del sudeste asiático. ¿Por qué? Pues porque precisamente por este desarrollo de la aproximación científica a la botánica, se crean entonces los primeros jardines botánicos, se crean entonces las primeras colecciones de plantas y de vegetales. Y hay una fascinación por incluirlas de todos los lugares del mundo. De hecho, se conservan cartas de algunos coleccionistas, ninguno que yo recuerde ahora, o no se conserva ninguna carta de Rodolfo, pero que seguro que a sus agentes, tenía agentes en los grandes puertos europeos, por ejemplo, muchos de estos coleccionistas tenían siempre un agente permanente en Sevilla, y lo que hacían es que recurrían a libros como, por ejemplo, La historia natural de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo, donde hablaban de la fauna, la flora, y en sus cartas decían, búscame todas las plantas, ¿no?, que son citadas en estos libros. Y así fue como los grandes jardines europeos pues, se llenaron de plantas absolutamente de distintas partes de Europa y del mundo. Esta aproximación científica a la naturaleza, este interés por la representación pormenorizada de la naturaleza, ha dado pie a presentar a Arcimboldo como un precursor ni más ni menos que de Caravaggio. Y en realidad pues, no faltan argumentos que lo justifiquen. En primer lugar, el argumento de la cercanía geográfica, es decir, pensad que Caravaggio era también lombardo, era también de un pueblecito cercano de Milán y que hizo sus primeras armas en la pintura en Milán. Sin duda estaba familiarizado con toda esta tradición. Pero también es verdad que evidentemente había un gusto claro por esta representación de la naturaleza que antecede a Caravaggio. De hecho, aunque siempre se ha dicho que el famoso cesto con frutas de Caravaggio es la primera naturaleza muerta de la historia, bueno, pues depende cómo juzguemos algunas de las obras que hemos visto. Evidentemente, pues algunas de estas obras son obras donde lo único que están compuestas es por estas obras naturales. De hecho, y esto es importante, tenemos la idea del pintor fantástico, del pintor caprichoso. Sin embargo, para la época, de nuevo, no existían estas contradicciones. La teoría de la época siempre venía a decir lo mismo, y lo que venía a decir es que el objetivo de la pintura era siempre la imitación. Lo que sí que hacen es distinguir entre distintos tipos de imitación. Hay un personaje que es absolutamente fundamental, que nos va a aparecer de nuevo el jueves, que es Gregorio Comanini, autor de un texto que ilustra como pocos lo que era la sensibilidad artística milanesa en las décadas finales del siglo XVI, el Figino o arte de la pintura, que fue publicado en el año 1591, es decir, cuando todavía estaba vivo Arcimboldo, y de hecho es una de las fuentes más fiables que tenemos para aproximarnos a la obra de Arcimboldo, aunque siempre teniendo en cuenta que fue un íntimo amigo de Arcimboldo y que, por lo tanto, pues bueno, hay siempre un sesgo positivo cuando analiza su obra. Lo que me interesa de él es que lo que intenta dejar claro es que a finales del siglo XVI sigue siendo ese ideal de imitación de la naturaleza el que anima a la realización de la pintura. Lo que va a hacer, y es aquí donde está la novedad, es que distingue claramente dos tipos de imaginación. Por un lado, lo que llama la imaginación icástica, es decir, que es la de representar los objetos tal como aparecen delante de nuestros ojos. Es decir, si yo tengo una silla, represento la silla; si tengo un caballo, si tengo una persona sobre un caballo, muestro una persona sobre un caballo.
Esta es, evidentemente, el tipo de imitación más habitual, es el tipo de imitación que siguen la mayoría de los pintores. Pero se apresura a decir que, en modo alguno, es el único tipo de imitación que existe y el único que sea lícito seguir por parte de los artistas. Y contrapone a esta imitación icástica lo que él llama la imitación fantástica. Se trata de imágenes que son producto de la imaginación, pero que, evidentemente, estas imágenes producto de la imaginación están construidas con elementos reales, es decir, nadie inventa lo que nunca ha visto. Lo que están construidas es mediante una serie de elementos que han sido sacados de su contexto, han sido puestos en un contexto distinto, han sido ensamblados, han sido juntados y dan como resultado esa imagen fantástica que, como digo, no existe en la realidad, no existe previamente a la imaginación, pero que está enteramente compuesta de imágenes o de objetos de la realidad. Y, curiosamente, cuando habla de esta imitación, como digo, fantástica, pone como ejemplo a Giuseppe Arcimboldo. Es más, pone como ejemplo una obra concreta de Arcimboldo, que es el Vertumno que les muestro aquí. Una obra, y con ella acabo hoy, que nos sirve, por un lado, para resumir gran parte de la intervención de hoy, puesto que lo que tenemos aquí, bajo estos distintos frutos y flores, es ni más ni menos que el retrato del muy singular emperador Rodolfo II. Un retrato que, además, muestra, como lo que venía diciendo, ese conocimiento que tenía Arcimboldo de la naturaleza. También esos conocimientos anatómicos. Evidentemente, no parece casual que para el esternocleidomastoideo, que es este músculo que hay aquí, pues haya recurrido a estos vegetales. En un lado parece una berenjena, en el otro parece más bien un calabacín, pues que tienen la misma estructura que el músculo. Una obra que ilustra sus contactos con Praga, con la corte imperial, pero una obra que fue realizada ya en Milán, exactamente igual que las dos obras presentes en esta exposición, Flora y la Flora Meretrix. Es más, la Flora, una de ellas, fue concebida por Arcimboldo como compañera de este cuadro. Bien, con esta obra de Arcimboldo, este ejemplo máximo, si se quiere, por un lado de su relación con la corte imperial, pero por otro lado también de sus dotes como pintor de la naturaleza y que ejemplifica su contribución más importante a la historia de la pintura, que son las cabezas compuestas. Pues con esto doy por concluida esta conferencia y el jueves, si les ha gustado, seguimos. Gracias.